Bien, del 18 al 21 de enero se realiza el Congreso del Futuro, esta instancia de conversación para profundizar y debatir sobre temas precisamente con una mirada respecto a lo que viene en un año sumamente especial por lo que ha significado la pandemia para el mundo entero, para Chile también, por supuesto. Bueno, dentro de los temas que se va a abordar hay un área especial dedicada a temas vinculados a la economía. Habrá grandes exponentes para profundizar en estos temas, para discutir y sobre todo para poner nuevas perspectivas sobre la mesa respecto a la economía del futuro y al tipo de sociedad y de desarrollo que queremos con la mirada puesta en el largo plazo. Precisamente con una de esas exponentes queremos conversar. Nos acompaña en esta conversación María Cristina Carrasco, doctora en Economía de la Universidad de Barcelona y especialista en Economía Feminista, en conversación con nosotros desde Chiloé. Gracias por estar con nosotros, Cristina, muy amable. De nada, muy amable estuve. Cristina, bueno, me gustaría que pudiéramos partir definiendo lo que significa efectivamente la economía feminista. Usted se ha dedicado a estudiar e investigar temas relacionados principalmente con el trabajo doméstico, el cuidado. ¿Dónde está el foco de esta línea de investigación? Bueno, a ver, no es tan fácil así decirlo tan rápidamente. Pero la economía feminista, que parece una cosa relativamente nueva, realmente hunde sus raíces en el siglo XIX, ¿no? Donde hay una serie de mujeres que están ya debatiendo con los grandes clásicos de economía, desde Adam Smith hasta Carlos Marx. Y esto coincide con la primera ola del feminismo, ¿no? Cuando se reivindican los derechos. Y después, en el año, no sé, 50, 60 más o menos, coincidiendo con la segunda ola del feminismo, ya comienza un debate importantísimo sobre el trabajo doméstico. Básicamente es un debate anglosajón, ¿no? Fundamentalmente. Y entonces en este debate se pone en cuestión que este trabajo es un trabajo que produce valor, etcétera. Aquí hay un debate muy fuerte entre feministas y marxistas, ¿no? Pero este debate, que es un poco árido, pero abre puertas, abre caminos para después seguir construyendo. Y entonces ya en los años 70, desde la economía feminista lo que hacemos es darnos cuenta de que el modelo económico que existe, tanto teórico como aplicado, no responde a lo que a nosotros nos interesa o los intereses que nos parecen más feministas y más humanos, ¿Y ¿no? cuáles son esos intereses? Entonces, intereses, por ejemplo, que claro, si vamos a la esencia del modelo que existe, el modelo no tiene como objetivo fundamental la vida de las personas, el bienestar de la gente, sino que tiene como objetivo fundamental la acumulación de capital en manos privadas, ¿no? Y claro, ya partiendo de ahí, ya podemos deducir muchas cosas, ¿no? Cristina, y por otra parte... ¿Eso significa entonces que el foco de la economía feminista no está necesariamente en la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, respecto a oportunidades de trabajo, a oportunidades de desarrollo, a salarios, sino que tiene un foco que sale un poco del sistema capitalista para entender bien en qué área, digamos, se plantea la economía feminista? ¿Sabes qué pasa? Que la economía feminista, como todos los istas, ¿no? Socialistas, idealistas, etcétera, tiene diversas perspectivas. Entonces hay una economía feminista, yo diría más institucional, que está muy dedicada a las políticas y por tanto, claro, está reivindicando, y estoy de acuerdo, una serie de políticas como lo que tú nombras, de igualdad en el empleo, etcétera, dentro del modelo que estamos viviendo, ¿no? Pero tenemos otro tipo de economía feminista que normalmente no estamos en las instituciones donde hay que hacer política, que estamos de acuerdo con eso como a corto o medio plazo, pero que a largo plazo vamos mucho más allá de la igualdad. Es decir, creemos que en este mismo sistema que estamos viviendo, lo que hablamos de igualdad es imposible de alcanzar, ¿no? Por las características propias de la definición del sistema, ¿no? Y por tanto, vamos más allá en el sentido de decir, lo que hay que cambiar de fondo es este sistema que estamos viviendo. Sabemos que esto es un proceso muy largo y por tanto hay etapas de transición y por tanto tiene sentido el hacer políticas a corto plazo, como caminos para, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son esas características de este sistema que hay que superar a juicio suyo? Bueno, yo comenzaría diciendo que es un sistema en lo económico capitalista, pero que también es heteropatriarcal, ¿no? Esto lo vemos cada día,
que también es neocolonialista, y esto lo seguimos viendo, el colonialismo no se ha terminado, por ejemplo, todo el extractivismo que tenemos de empresas extranjeras, es neoliberal en lo político y además es depredador de la naturaleza. Y en esto tenemos muchos puntos de encuentro con el ecologismo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, esto es rápido de decir, ¿no? Y tendríamos que ver después todo esto, cómo hace una unión, cómo tiene tantos puntos de encuentro para crear o para haber desarrollado el sistema que estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, Cristina, ¿de qué manera se puede avanzar hacia esos cambios? ¿O cómo ir permeando la discusión que hay hoy día con el foco que ustedes o la economía feminista está planteando? A ver, yo creo que, claro, hay discusiones que son para políticas concretas y acciones concretas a corto plazo. Hay otras que son de crítica a lo existente. Claro, cuando algo no te gusta, lo criticas, pero después tienes que construir una alternativa, ¿no? Sí. Y lo otro es la alternativa teórica que nosotros hemos propuesto, que es el desplazamiento de este objetivo de la acumulación de capital hacia el objetivo de la sostenibilidad de la vida, que implica todos los procesos de reproducción social, teniendo como eje vertebrador los cuidados y intentando al final, el objetivo final, pues una vida digna, un buen vivir para toda la población, ¿no? Que esto, claro, hay que discutir qué quiere decir, por supuesto, y en esto sí que también se ha profundizado, ¿no? Y en esto, pues tenemos que hacer debates amplios, ¿no? Y después, pues a partir de aquí, vamos intentando construir en positivo desde la forma que pensamos que tiene que hacerse otra economía para ir aprendiendo de los propios procesos, ¿no? Por ejemplo, prácticas más cooperativistas de producción, prácticas distintas de tratar la agricultura, prácticas diferentes de consumo, etcétera. Hay muchísimas experiencias. Y en América Latina en general hay muchísimas experiencias desde las mujeres, y no solo mujeres, de prácticas alternativas, ¿no? Que vamos combinando con las teorías para ir viendo por dónde se producen los problemas y poder seguir avanzando por ahí. Cristina, para ser bien específicos, ¿cuál es esa alternativa al capitalismo, por ejemplo? Porque hoy día hay discusiones profundas respecto al modelo económico a nivel global, sobre la base de datos bien concretos respecto a cómo ha aumentado la desigualdad, por ejemplo, en distintas partes del mundo. Sin embargo, muchas de esas críticas y de los críticos siguen planteando el debate respecto o dentro más bien de un sistema que se basa todavía en el libre mercado y en un sistema capitalista, quizás no neoliberal, pero capitalista. ¿Cuál es la alternativa que sugieren ustedes? ¿Hay algún concepto que la englobe? Porque tampoco uno podría volver a los conceptos de antaño de Guerra Fría necesariamente. No tiene nada que ver con eso. Mira, en primer lugar, yo creo que actualmente no se pretende. Nosotros tenemos mucho contacto con economías heterodoxas, ¿no? Economía ecológica, economías neokeynesianas, economía social y solidaria, etcétera, ¿no? Una serie de economías heterodoxas. Entonces, no pretendemos en ningún caso, yo creo que hoy nadie pretende hacer un modelo. Perfecto. Porque claro, al final cuando hemos tenido modelos, dice, bueno, ¿y quién soy yo para ofrecer un modelo para las próximas generaciones, ¿no? Entonces, tenemos una serie de principios básicos, ¿no? Por ejemplo, la igualdad, cosas, pero una serie de principios básicos que tiene que ser muy respetuoso con la naturaleza y sobre todo tener en cuenta una visión, cuando digo una visión feminista o como queramos llamarle, pero una visión que tenga en cuenta los cuidados, que esto la economía, ni casi ninguna visión alternativa lo considera. Y los cuidados es un hecho fundamental porque las personas vivimos y nacemos en cuerpos y psiquis muy vulnerables. Y por tanto, si no tenemos el cuidado del cuerpo y de la psiquis, no sobrevivimos, ¿no? O sea, una criatura cuando nace no es todavía una posibilidad, o sea, una certeza de vida, es una posibilidad, un potencial, pero esa criatura hay que cuidarla desde el día que nace y que desde la naturaleza que pueda contar con los medios que va a requerir, ¿no? Y por tanto, tenemos estas dos fuentes fundamentales
que nunca se tienen en cuenta. Mira, por ejemplo, yo creo que hoy la pandemia nos ha enseñado algo, ojalá seamos capaces de verlo y de aprender de ello. Cuando el mercado se ralentiza, cuando algunos trabajos se han dejado de realizar, el único trabajo que ha aumentado notablemente son los trabajos de cuidados. Exacto. En primer lugar, cuidados en la salud, tanto en las instituciones como en los hogares. En segundo lugar, el cuidado de las criaturas en los hogares, que las mujeres están ya que no pueden más, ¿no? Muchas mujeres, aquí en Chile, por ejemplo, hay un porcentaje importante de mujeres que se han dado de baja en el empleo, porque no pueden trabajar con criaturas que tienen en casa, ¿no? Entonces, estos trabajos, esta situación de crisis que estamos viviendo, nos ha mostrado que estos trabajos son los más importantes en esta sociedad. Sí, claro. Son los que se nos va la vida, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué la economía no los considera? ¿No? ¿Cuál es la respuesta, Cristina, para eso? ¿Por qué no se ha considerado, siendo tan relevante? Usted planteaba que lo que esconde el trabajo doméstico, por ejemplo, es la vida del capital. Sin ese trabajo invisible, no podría reproducirse. Exacto. Porque, a ver, cuando nosotros desde los hogares reproducimos la vida, por supuesto que hay ayudas monetarias, o sea, salarios, beneficios y también algunos servicios públicos, pero lo fundamental está en todos los trabajos que se hagan desde el hogar, ¿no? Entonces, con eso reproducimos también la fuerza de trabajo que requiere el sistema para seguir trabajando. Entonces, si no fuera por este trabajo, no se reproduciría la vida ni se reproduciría la fuerza de trabajo. Cierto. Que el sistema la utiliza pagando mucho menos de realmente el valor que tiene, porque ese trabajo permanece invisible. Sí. Y entonces, a partir de aquí, para el sistema esto es una fuente de beneficios notables, ¿no? Y por eso que le interesa mantenerlo invisibilizado. Lo está expoliando, lo está aprovechando, ¿no? Sí. En este segmento de entrevistas de CNN Chile estamos conversando con la doctora en Economía de la Universidad de Barcelona, Cristina Carrasco. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato, Cristina, para retomar otros puntos de conversación. En este segmento de entrevistas en CNN Chile conversamos con Cristina Carrasco, economista, doctora en Economía de la Universidad de Barcelona, investigadora de economía feminista. Cristina, retomamos la conversación. Antes de la pausa habíamos analizado lo que significaba el trabajo doméstico, la forma en la que también se incorporaba dentro de la economía, y nos lleva a un tema también bien relevante, de las formas en las que se mide el trabajo, la producción también, el valor en definitiva. ¿Por qué no está dentro del PIB, por ejemplo, siendo tan relevante como usted lo mencionaba, el trabajo doméstico, ¿no? Bueno, precisamente por lo que decía antes, porque como se mantiene invisible, hay intereses en mantenerlo invisible y en decir todo lo que no pasa por el mercado para la economía no existe. Entonces, claro, lo que no existe no se mide, naturalmente, ¿no? No cuenta, ¿no? Sí. Lo cual es totalmente absurdo. Mira, hay un economista, Pigou, que vivió más o menos en las primeras décadas del siglo XX, que él en un momento, estudiando el Producto Interior Bruto, dice, es muy absurdo esto, que no se cuente. Dice, porque si una ama de casa prepara un plato de comida en el hogar, eso no se cuenta. Si lo prepara un cocinero en un restaurante, eso sí se cuenta, aunque el plato de comida sea el mismo. Sí. Y dice, es absurdo porque en el fondo el país, en ambos casos, ha producido un plato de comida, porque a veces lo contamos y a veces no. Y entonces el mismo Pigou a continuación dice, porque si no, claro, aquí lo más simple para reducir la renta nacional sería que todos los solteros se casen con sus empleadas domésticas, porque mientras es empleada doméstica, él le paga un salario y eso va a la renta nacional y al PIB. En cambio, si se casa con ella hará el mismo trabajo, pero ya no habrá salario de por medio y por tanto ha caído la renta nacional, ¿no? Sí. O sea, el hombre lo veía clarísimo, pero al final dijo, bueno, él tenía por profesora Marshall y dijo, bueno,
vamos a seguir con la definición de Marshall, esto a principios del siglo XX. Bueno, y seguimos con la misma definición, ¿no? Y sí, ha pasado ya un siglo. Cristina, bueno, precisamente sobre uno de estos temas discutirán ustedes en el Congreso del Futuro. Usted está en el panel junto a la economista Nicola Borregaard y junto a Karma Shitem del gobierno de Bután, un gobierno que ha innovado precisamente en estas materias al cambiar los indicadores de desarrollo por otros que están fuera del ámbito estrictamente económico, saliendo un poco del PIB, rompiendo con estos paradigmas. El tema, de hecho, el título del panel es Indicadores en jaque. No basta sencillamente hoy día con el PIB para medir bienestar, pareciera, Cristina. No, por supuesto, si es que el PIB nunca ha sido un indicador de bienestar, ¿no? Primero porque no tiene en cuenta las desigualdades, segundo porque aunque se produzca veneno, el PIB aumenta, eso no quiere decir que la gente esté mejor, ¿no? O sea, el PIB es un indicador de la producción de mercado, nada más. Lo que pasa que se ha intentado hacer como que es un indicador de bienestar, ¿no? Pero esto no es verdad. Ahora, ha estado y ha sido utilizado precisamente como una referencia desde el punto de vista de comparar países desarrollados de los que no lo son, para medir ingreso per cápita, ¿no? Aun cuando, como usted dice, esconde muchas capas. ¿De qué manera entonces se podría lograr mediciones que fueran más precisas o más complejas, en definitiva? Bueno, hay intentos, por ejemplo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya desde el año 90, cada año hace informes y creó pues el indicador con perspectiva de género, creó un indicador también de bienestar, pero siempre tomando el PIB como centro, entonces agregando, por ejemplo, elementos de educación, elementos de salud, etcétera, ¿no? Yo creo que el problema de fondo es, yo no niego que un indicador más puede ser el Producto Interior Bruto medido desde el mercado. Es decir, ¿qué producción de mercado tenemos? Produzcamos lo que produzcamos, aunque produzcamos veneno, aunque destruyamos la naturaleza. Bueno, ese es un indicador, pero a mí no me es válido casi, ¿no? Entonces, tomemos un conjunto de indicadores, por ejemplo, o veamos qué elementos no están en ese PIB y que, por ejemplo, cuando producimos algo y destruimos naturaleza, eso nos resta, por ejemplo. Habría que tener en cuenta que destruimos cada vez que producimos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que hacer baterías de indicadores que tengan en cuenta todo lo que es procesos de producción económico, es decir, todo lo que se produce en el mercado y todo lo que se produce fuera del mercado. Hay muchos trabajos que no pasan por el mercado y que son fundamentales para mantener la sociedad. Entonces, ¿por qué la economía no los tiene en cuenta? Ahora, lo interesante, Cristina, de esta discusión no es el indicador en sí mismo, ¿no? Sino lo que uno hace sobre la base de esos indicadores, cómo orientas algún programa de gobierno, políticas públicas, en base a esos indicadores finalmente. Claro, el problema es que si yo uso un indicador que es sesgado, que para mí no es correcto, entonces estoy guiándome mal para las políticas públicas, ¿no? Claro. O sea, eso es en cuanto a producción. En cuanto a trabajo pasa lo mismo, porque trabajo solo se identifica como el empleo. En cambio, hay muchos trabajos, bueno, algunos trabajos que no pasan por el mercado, como el trabajo doméstico, trabajos voluntarios, que son tan importantes como el empleo. Entonces, tendríamos que tener una visión mucho más amplia para considerar todos los elementos que están afectando a nuestro bienestar, a las desigualdades, etcétera, ¿no? Y no solamente el PIB, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de atenderte o no atenderte en un buen sistema sanitario público de calidad, esto es un elemento de bienestar fundamental para una población. Eso no se tiene en cuenta. Sí. Cristina, estamos en un momento de discusiones bien profundas, como lo decíamos en el primer bloque, respecto a lo que está ocurriendo a nivel mundial, en distintas áreas en materia económica, teniendo en cuenta no solo la pandemia, sino también otros desafíos de mediano y largo plazo. El cambio climático o la emergencia climática está ahí y sigue avanzando, y es un enorme desafío por delante que requiere cierta coordinación también y voluntades conjuntas a nivel global. Entonces, en ese sentido, y con eso como telón de fondo, ¿usted ve que hay cambios efectivos o que puedan perdurar en el tiempo, que vayan más allá de la pandemia respecto al rol del Estado, a nuestro modelo de desarrollo? Mira, yo llevo
de toda la vida trabajando en temas así que siempre voy contracorriente, ¿no? O sea, contra las corrientes dominantes, ¿no? Pero sigo siendo optimista. Yo creo que las posibilidades de ir construyendo algo diferente siempre están ahí. Ahora, no soy tan optimista a corto plazo. Yo creo que los poderes que existen hoy dominantes son muy fuertes y que esta pandemia no sé si nos va a enseñar demasiado. También aquí hay una manipulación, ¿no?, con esta pandemia y por tanto... ¿En qué sentido de manipulación, Cristina? Por ejemplo, lo del cambio climático, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos ecologistas y dicen es que los límites del planeta ya están sobrepasados, ¿no? Sí. Y entonces ahora ya empezamos recién a vivir las consecuencias, pero que esto se va a seguir agravando, ¿no? Entonces esto parece que no se quiere escuchar, o sea, no se quiere escuchar, seguimos con los mismos métodos de producción, de extracción, etcétera, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que dices, claro, no tenemos nosotras el poder como para cambiar los ritmos, ¿no? Tenemos el poder para discutirlos y tenemos la capacidad de ir creando pequeñas cosas alternativas y mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Cristina, le agradecemos muchísimo su tiempo desde Chiloé para poder conversar con nosotros aquí en CNN Chile y adelantar parte también de lo que se debatirá en el Congreso del Futuro. Muy amable. Muy amable de su parte. Muchas gracias por la invitación. Bien, recuerden, del 18 al 21 de enero, entonces, material que estará disponible también a través del sitio de Congreso del Futuro en esta edición 2021.